Él, un magnate solitario, escéptico sobre el amor. Ella, una madre soltera incansable, humillada y dudando que alguien la ame. Él la observa agotada o desesperada con su hijo. Su vulnerabilidad lo impacta. Él percibe su dignidad y fortaleza. En ese instante, el millonario se enamora de la madre soltera, sintiendo un deseo avasallador de cuidar y hacerla probar el sabor del amor verdadero. Prepárense para un giro inesperado, donde un magnate desafía a una madre soltera a creer en el amor. Pero la alta sociedad y el pasado intentarán destruir esa unión, y la dignidad de ella puede curar todas las heridas. Vean esta historia hasta el final. Quedarán sorprendidos. Si les gustan las historias de amor, el romance, suscríbanse a este canal, dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Valentina Mendoza ya estaba despierta hacía 10 minutos, observando el techo del pequeño departamento de 2 habitaciones en Ecatepec. No por ansiedad o insomnio, su cuerpo se había acostumbrado a despertar antes incluso de la alarma, como un mecanismo de defensa desarrollado a lo largo de los últimos 5 años. Cada minuto extra era precioso cuando se tenía un niño que cuidar, una casa que organizar y 2 trabajos que mantener. Se levantó en silencio, los pies descalzos tocando el suelo frío del departamento. En la cama al lado, Leo dormía profundamente. Los cabellos castaños esparcidos en la almohada, el rostro angelical relajado. A los 5 años, él era su razón de vivir, su fuerza motriz, la explicación para cada sacrificio que hacía. Valentina cubrió mejor al hijo con la cobija y siguió para el baño, donde tomó un baño rápido y silencioso. La rutina era siempre la misma: preparar el desayuno, despertar a Leo con cariño, vestir el uniforme escolar mientras él aún estaba medio dormilento, y después llevarlo hasta la escuela antes de seguir para el trabajo. En el camino, siempre paraba en la farmacia para comprar los medicamentos de su madre, doña Rosa, que vivía con ellos y cuidaba de Leo en la tarde, cuando Valentina estaba en el segundo empleo. «Mami, ¿hoy va a haber quesadillas en el recreo?», preguntó Leo, frotándose los ojitos mientras ella amarraba sus tenis. «No sé, mi amor, pero tienes tu lunch sabroso en la mochila», respondió Valentina, besando la frente del hijo. Quesadillas en el recreo significaba 20 pesos extras que ella no tenía, pero Leo no necesitaba saberlo. A las 7:30, después de dejar a Leo en la escuela, Valentina subió los 30 pisos hasta la oficina de Vasconcelos Inversiones, donde trabajaba como asistente administrativa hacía 2 años. El edificio espejado en el corazón de Polanco contrastaba drásticamente con su barrio sencillo, pero ella había aprendido a transitar entre esos 2 mundos sin dejarse intimidar. Mientras tanto, en el 40º piso del mismo edificio, Santiago Vasconcelos ya estaba en su oficina hacía 1 hora, revisando informes financieros y tomando su tercer café expreso del día. A los 39 años, él había construido un imperio que movía miles de millones de pesos, pero su vida personal era un desierto emocional. Las paredes de vidrio de su sala ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, pero él raramente paraba para admirarla. No había tiempo para contemplaciones cuando se administraba un conglomerado de empresas. El traje italiano impecable, el reloj suizo que costaba más que un coche compacto, la mesa de caoba importada, todo en él respiraba poder y éxito. Pero por detrás de los ojos penetrantes y la postura imponente, había un hombre que había olvidado cómo sonreír genuinamente. Las últimas relaciones habían sido calculadoras, mujeres interesadas apenas en su fortuna, confirmando su creencia de que el amor verdadero era un mito romántico. Señor Vasconcelos, la reunión con los inversionistas japoneses fue reprogramada para las 10, informó su secretaria particular por el interfono.
Perfecto. ¿Y los informes de Mendoza llegaron? Valentina Mendoza. El nombre se había tornado familiar en los últimos meses. Era la asistente que preparaba los informes más organizados y precisos de toda la empresa, siempre entregados en el plazo, sin fallas. Santiago no la conocía personalmente. Raramente descendía a los pisos inferiores, pero reconocía eficiencia cuando la veía. Fue entonces que el destino decidió intervenir. A las 9:15 de la mañana, Valentina estaba en el elevador subiendo para entregar personalmente los informes mensuales, una tarea que generalmente delegaba, pero su supervisora había faltado. Leo había tenido fiebre en la noche anterior. Ella había dormido apenas 3 horas y sus ojos ardían de cansancio. En la mochila cargaba los medicamentos de la madre y una nota de la escuela pidiendo una reunión sobre el desarrollo de Leo. Santiago entró en el elevador en el 35º piso, absorto en una llamada urgente sobre una adquisición en Europa. No notó a la mujer de ropas sencillas en el rincón del elevador, cabellos castaños, presos en un moño práctico, segurando una carpeta de documentos contra el pecho. Fue cuando el elevador paró abruptamente entre los pisos 36 y 37. «Madre mía», murmuró Santiago, desligando el celular y apretando el botón de emergencia. Las luces parpadearon y después se estabilizaron, pero el elevador permaneció inmóvil. Valentina sintió el corazón acelerar. Ella no podía atrasarse. Tenía que entregar los informes, volver para casa en el almuerzo para dar medicamento a la madre y aún llegar a tiempo en el segundo empleo en la tarde. Leo contaba con ella para buscar los libros de la biblioteca que había prometido. Debe ser problema en la energía eléctrica. El generador va a accionar en algunos minutos, dijo Santiago, más para sí mismo que para ella, mientras intentaba hacer otra llamada. Sin señal. Fue entonces que él realmente la notó por primera vez. La mujer estaba apoyada en la pared, respirando de forma controlada, pero él podía ver la tensión en sus hombros. Había algo en su rostro, una determinación mezclada con vulnerabilidad que lo hizo parar de intentar ligar el celular. ¿Está bien?, él preguntó, su voz perdiendo el tono ejecutivo habitual. Valentina alzó los ojos para él, y por un momento Santiago se sintió como si estuviera viendo una persona real por primera vez en años. No había interés financiero en aquellos ojos castaños, ni adulación o miedo. Apenas la preocupación genuina de una mujer con responsabilidades que no podían esperar. «Necesito salir de aquí», dijo ella simplemente. «Tengo personas que dependen de mí». Y en aquel elevador parado entre 2 pisos, 2 mundos completamente diferentes comenzaron a acercarse de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. Los 27 minutos presos en el elevador cambiaron algo fundamental entre ellos, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Santiago había descubierto que la mujer a su lado era Valentina Mendoza, la autora de los informes impecables que cruzaban su mesa mensualmente. Pero más que eso, había descubierto a la persona por detrás de la eficiencia. Ella habló sobre Leo con una pasión que él no veía hacía años en conversaciones sobre cualquier asunto. Mencionó a su madre, a quien cuidaba con cariño, el segundo empleo en una fonda y cómo conseguía mantener todo organizado a través de listas detalladas y una disciplina casi militar. «¿Nunca paras?», había preguntado él, genuinamente curioso. «Parar es un lujo que no me puedo dar», fue la respuesta simple de ella, pero que cargaba el peso de una responsabilidad que él jamás había experimentado. Cuando el elevador finalmente funcionó y las puertas se abrieron en el 40º piso, algo había cambiado en el aire entre ellos. Santiago sujetó las puertas mientras ella salía y por primera vez en años hesitó antes de hablar. «Los informes son siempre perfectos», dijo él, e inmediatamente se sintió inadecuado. ¿Era eso lo que tenía para ofrecer? ¿Elogios profesionales? Valentina se volteó sorprendida.
Gracias, señor Vasconcelos. La formalidad creó una barrera instantánea, recordándoles la distancia que los separaba. En los días siguientes, Santiago se pilló prestando atención en detalles que antes pasaban desapercibidos. Descubrió que Valentina llegaba siempre 15 minutos antes del expediente y salía exactamente en el horario, nunca un minuto después. Supo a través de comentarios casuales que ella almorzaba siempre en el mismo lugar barato de la planta baja, generalmente apenas un sándwich, mientras leía algo en el celular. Por primera vez, descendió al 12º piso donde quedaba el departamento administrativo. El ambiente era completamente diferente de su mundo. Mesas simples, computadoras más antiguas, empleados que claramente ganaban en un mes lo que él gastaba en una única comida. Valentina estaba concentrada en una planilla, una pequeña arruga entre las cejas, denotando concentración total. «Señorita Mendoza», dijo él, e inmediatamente todo el departamento silenció. La presencia del CEO allí era un evento extraordinario. Ella alzó los ojos, claramente sorprendida y levemente alarmada. «Señor Vasconcelos, ¿aconteció algo con los informes?» «No, están perfectos como siempre». Él se sintió observado por todos los empleados alrededor. «¿Podría hablar conmigo un momento?» En particular, el corazón de Valentina se disparó. Conversaciones particulares con el CEO raramente significaban algo bueno para empleados de su nivel. Lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones, las manos ligeramente trémulas. «Siéntese, por favor», dijo Santiago, y por primera vez ella lo vio sin la armadura del poder absoluto. Había algo casi nervioso en su postura. «Yo quería agradecer personalmente por su trabajo y preguntar si usted está satisfecha aquí». «¿Satisfecha?» Valentina no consiguió esconder la confusión. «Yo, sí, señor». «¿Por qué?» Santiago percibió que había comenzado la conversación de forma completamente equivocada. Lo que realmente quería era conocerla mejor, pero ¿cómo hacer eso sin sonar inadecuado? ¿Cómo quebrar las barreras sociales que los separaban? «Usted mencionó en el elevador que tiene un segundo empleo», dijo él, intentando sonar casual. «¿Eso no la deja sobrecargada?» Algo cambió en el rostro de Valentina. La vulnerabilidad que él había visto en el elevador fue rápidamente sustituida por una postura defensiva. «Con todo respeto, señor Vasconcelos, mi vida personal no interfiere en mi trabajo aquí». «No fue eso lo que yo quise decir», dijo él rápidamente. «Yo apenas me preocupo con el bienestar de los empleados». Pero la barrera ya estaba erguida. Valentina se levantó, educada pero distante. «Si no hay más nada sobre trabajo, necesito volver a los informes. Tengo un plazo para cumplir». Después que ella salió, Santiago se quedó solo en la sala, percibiendo cómo había estropeado todo. No sabía cómo conversar con alguien sin que el dinero y el poder estuvieran en medio. No sabía cómo ser apenas un hombre interesado en una mujer sin que eso pareciese abuso de autoridad. Valentina volvió a su mesa con el corazón acelerado y confuso. ¿Por qué el CEO estaba interesado en su vida? ¿Por qué aquellos ojos azules parecían verla de una forma que la hacía sentirse expuesta y, al mismo tiempo, extrañamente protegida? Ella no podía permitirse esos pensamientos. Hombres como Santiago Vasconcelos no se interesaban genuinamente por mujeres como ella. Y si se interesaran, sería por los motivos errados. En aquella noche, mientras ayudaba a Leo con la tarea y preparaba la cena de su madre, intentó olvidar la conversación. Pero no conseguía parar de pensar en la forma como él había preguntado si ella estaba satisfecha, como si realmente le importase la respuesta. Fue 3 días después que el destino nuevamente intervino. Leo despertó con fiebre alta y vómitos. Valentina pasó la madrugada en el hospital y cuando llegó al trabajo en la mañana siguiente, estaba claramente agotada. Había perdido el plazo de entrega de los informes mensuales por primera vez en 2 años. A las 10 de la mañana, la supervisora de Valentina, Diana Santos, apareció en su mesa con una expresión seria.
Valentina, necesito hablar contigo. En la oficina de la supervisora, Diana no perdió tiempo en rodeos. Los informes están atrasados. Eso nunca aconteció antes. Lo sé, Diana. Mi hijo se enfermó, pero ya estoy finalizando todo. Van a estar prontos en 2 horas. 2 horas que ya deberían haber sido entregados al 40º piso. Diana suspiró. Mira, yo gusto de ti, Valentina, pero no puedo hacer excepciones. Voy a tener que reportar el atraso. El corazón de Valentina se hundió. Ella sabía lo que eso significaba. Una advertencia formal, posiblemente descuento en el salario y una mancha en su histórico impecable. No podía perder ese empleo. Por favor, Diana, fue solo una vez en 2 años. Yo estoy atada de manos, cortó Diana. Ya comuniqué a la directiva. 1 hora después, el teléfono de Valentina tocó. Era la secretaria del CEO. Señorita Mendoza, el señor Vasconcelos gustaría de verla en su oficina. Ahora, mientras subía en el elevador, el mismo elevador donde todo había comenzado, Valentina sabía que su vida profesional estaba por un hilo. Lo que no sabía era que Santiago había pasado la mañana entera pensando en una forma de ayudarla sin parecer condescendiente, y que aquel atraso le había dado exactamente la oportunidad que buscaba. La oficina de Santiago Vasconcelos en el 40º piso era un santuario de poder y éxito. Valentina nunca había estado allí antes, y por un momento se sintió completamente desplazada entre los muebles caros, la vista panorámica de la ciudad y el silencio opresivo que apenas el dinero podía comprar. Santiago estaba de pie delante de la ventana, las manos entrelazadas en la espalda, contemplando la Ciudad de México allá abajo. «Siéntese, por favor», dijo él sin voltearse, su voz más suave de lo que ella esperaba. Valentina permaneció de pie, tensa. «Señor Vasconcelos, sobre el atraso en los informes, yo puedo explicar. Su hijo estaba enfermo», interrumpió él, finalmente volteándose. Los ojos azules que ella había aprendido a temer encontraron los de ella con una gentileza inesperada. «Sé porque conversé con el hospital. Gastritis aguda, ¿correcto?» El shock la dejó muda por un momento. «¿Como usted?» Cuando supe del atraso, quise entender el motivo. Santiago se aproximó despacio, como si estuviese lidiando con un animal herido. «¿Leo está bien ahora?» La mención al nombre de su hijo la desarmó completamente. Nadie en la empresa sabía el nombre de Leo. Nadie se importaba lo suficiente para preguntar. Él, sí, está mejor. Pero no entiendo por qué usted, porque en 2 años usted nunca atrasó un informe, ni una coma fuera de lugar, ni un plazo perdido. Cuando alguien con ese histórico comete un desliz, hay una razón importante. Santiago paró a una distancia respetuosa, pero su presencia llenó el espacio entre ellos. «Quiero ofrecer una solución». Valentina alzó el mentón, la dignidad herida aflorando. «No necesito de caridad. No es caridad. Es necesidad mutua». Él volvió a la mesa, pegó una carpeta. «Estoy necesitando de alguien para coordinar un proyecto especial. Alguien en quien yo confíe completamente para lidiar con informaciones confidenciales. El salario sería significativamente mayor y las horas más flexibles». «¿Por qué yo?». La pregunta salió más agresiva de lo que ella pretendía, pero Santiago no pareció incomodarse. «Porque usted es la única persona en esta empresa que yo observo trabajar con la misma dedicación que yo», respondió él con una honestidad que la pilló desprevenida. «Y porque», hesitó, pasando la mano por los cabellos oscuros, «porque usted me recuerda que existen cosas más importantes que planillas y lucros». El silencio que se siguió fue cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo lidiar. Valentina sentía el corazón acelerar, no apenas por la oportunidad profesional, sino por la forma como él la miraba, como si la viese realmente, no apenas como una empleada más. «¿Qué tipo de proyecto?», le preguntó ella finalmente. Santiago abrió la carpeta, revelando documentos que claramente valían millones. «Estoy planeando crear una fundación, inversiones en educación y salud para familias de bajos recursos».
Necesito de alguien que entienda esas necesidades, no apenas teóricamente. Valentina hojeó los papeles, sus ojos se abriendo con los números y la abrangencia del proyecto. Eso es inmenso y personal, admitió él, muy personal. Ella alzó los ojos para él, percibiendo algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que no combinaba con la imagen del CEO implacable. ¿Por qué es personal? Santiago se alejó nuevamente volviendo a la ventana. Por un largo momento, apenas el sonido distante del tránsito llenó el silencio. Mi madre fue madre soltera, dijo él finalmente, la voz baja. Trabajó 3 empleos para sostenerme hasta que yo conseguí una beca de estudios. Murió de cansancio cuando yo tenía 17 años. Las palabras atingieron a Valentina como un puñetazo en el estómago. Ella había asumido que él naciera en cuna de oro, que jamás había conocido dificultades. La revelación cambió completamente la forma como lo veía. Yo no sabía, murmuró ella. Pocos saben. Prefiero que continúen pensando que nací privilegiado. Él se volteó y por primera vez ella vio el niño herido por detrás del hombre poderoso. Pero cuando la veo luchando de la misma forma que mi madre luchó, corriendo entre trabajos, preocupada con cada centavo, yo me acuerdo de ella. Valentina sintió lágrimas quemar en sus ojos. ¿Su padre? Nunca conocí. Así como Leo no conoce el suyo, imagino. La mención casual del padre de Leo la hizo endurecer instantáneamente. Era una herida que ella mantenía cuidadosamente escondida, un capítulo de su vida que prefería fingir que nunca existió. No es la misma situación, dijo ella más bruscamente de lo que pretendía. Santiago notó el cambio inmediato en su postura. Disculpe, yo no quería. Leo no necesita de padre. Él tiene todo que necesita. Las palabras salieron cargadas de un dolor antiguo, una defensividad que hablaba de secretos bien guardados. Claro que tiene, dijo Santiago suavemente. Tiene una madre que mueve montañas por él. El elogio la desarmó nuevamente. ¿Cuántas veces alguien había reconocido sus esfuerzos? ¿Cuántas veces alguien había visto su lucha como fuerza, no como fracaso? El proyecto, consiguió decir, enfocando en los documentos para evitar mirar en los ojos de él. ¿Por qué yo? ¿Realmente? Porque usted entiende lo que es tener responsabilidades que no pueden esperar. Porque usted sabe el valor de cada oportunidad. Él se aproximó nuevamente, y esta vez ella no retrocedió. Y porque necesito de alguien que me mantenga honesto, que me recuerde del objetivo real por detrás de los números. Valentina miró nuevamente para los papeles. Era una oportunidad única, la chance de hacer algo que realmente importase. Pero también significaba trabajar directamente con Santiago, y ella ya podía sentir las barreras que había construido comenzando a rajar. Las horas flexibles, dijo ella hesitante. Usted podría llevar a Leo al médico cuando necesitase. Podría estar presente en las reuniones escolares. Podría tener una vida más allá del trabajo. Su voz cargaba una promesa que ella no sabía si podía creer. ¿Y qué usted gana con eso? Santiago sonrió por primera vez desde que ella lo conociera, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. La chance de hacer algo que mi madre quedaría orgullosa. Valentina sujetó los documentos contra el pecho, sintiendo el peso de la decisión. Aceptar significaba entrar en el mundo de él, trabajar al lado del hombre que ya estaba moviendo con sus sentimientos de formas peligrosas. Pero también significaba dar a Leo oportunidades que ella jamás podría ofrecer sola. ¿Puedo llevar los documentos para casa? ¿Analizar con calma? Claro, pero Valentina, cuando ella alzó los ojos, él estaba muy próximo lo suficiente para ella percibir el perfume sutil de su aftershave, la textura de su piel. No es apenas sobre el trabajo. Usted debe saber eso. El corazón de ella se disparó. Ella sabía, Dios cómo sabía, pero reconocer significaba abrir puertas que había trancado hacía mucho tiempo. Necesito ir a buscar a Leo en la escuela, dijo ella, huyendo de la intensidad de aquel momento. Obviamente,
Él se alejó, volviendo al modo profesional, pero sus ojos permanecieron calurosos. Piense con cariño en la propuesta. Cuando Valentina salió de la oficina con los documentos en la bolsa, sabía que no estaba cargando apenas papeles. Estaba cargando la posibilidad de una vida completamente diferente y el miedo de que tal vez no mereciese tanta felicidad. 3 días después de la conversación en la oficina, Valentina aún no había dado una respuesta sobre la propuesta. Los documentos permanecían en la mesa de su cocina, leídos y releídos, mientras ella pesaba los pros y contras de una decisión que podría cambiar su vida. Leo había preguntado 2 veces por qué mami estaba pensando tanto, y ella no supo cómo explicar que estaba considerando aceptar ayuda de un hombre que la hacía cuestionar todo que acreditaba sobre sí misma. Fue en un jueves lluvioso de marzo que el destino tomó la decisión por ella. Valentina estaba en medio de una reunión sobre presupuestos cuando su celular vibró insistentemente. Normalmente ignoraría, pero la escuela de Leo tenía instrucciones para ligar apenas en emergencias. Pidió disculpas y atendió, sintiendo la sangre helar cuando oyó la voz nerviosa de la secretaria. «Señora Mendoza, es sobre Leo. Él se desmayó durante la clase de educación física. Ya llamamos a la ambulancia». El mundo paró. Valentina se levantó tan rápidamente que derrumbó la silla. «¿Cómo así se desmayó? Él estaba bien esta mañana». «No sabemos. Él estaba corriendo y de repente cayó. No conseguimos despertarlo bien. Por favor, venga rápidamente». «¿Cuál hospital?» Valentina ya estaba saliendo de la sala, ignorando las miradas confusas de los colegas. «Estoy yendo». «Hospital Ángeles». «Señora Mendoza, él...» La llamada cayó. Valentina corrió por el corredor, el corazón martillando en el pecho. Leo era todo para ella, su razón de existir. No podía perder a su hijo, no podía. En el elevador, sus manos temblaban tanto que mal consiguió apretar el botón de la planta baja. Cuando las puertas se abrieron, ella salió corriendo en dirección a la salida, pero paró abruptamente al percibir que estaba lloviendo torrencialmente allá afuera. No tenía dinero para taxi, el autobús llevaría una eternidad en el tránsito y... «¿Valentina?» Ella se volteó y vio a Santiago saliendo de otro elevador, claramente volviendo de un almuerzo de negocios. Él la vio e inmediatamente percibió que algo estaba terriblemente errado. El rostro de ella estaba pálido, los ojos vidriados de pánico. ¿Qué aconteció? Él se aproximó rápidamente. «Leo, mi hijo, hospital». Las palabras salieron entrecortadas entre sollozos que ella intentaba contener. «Él se desmayó en la escuela. Yo necesito llegar allá, pero está lloviendo y yo no tengo». Santiago no hesitó ni por un segundo. «Vamos, mi coche está en el estacionamiento». «No, yo no puedo aceptar, yo...» «Valentina». La voz de él era firme, pero gentil. «Es su hijo. Vamos». Él la guió hasta el estacionamiento, donde un chofer aguardaba al lado de un BMW negro. Santiago abrió la puerta para ella y dio instrucciones rápidas al chofer sobre el hospital, pidiendo para usar la sirena de emergencia que el coche ejecutivo poseía. Durante el trayecto, Valentina no conseguía parar de temblar. «Él estaba bien esta mañana», murmuraba repetidamente. «Tomó desayuno derecho, jugó en el baño. ¿Cómo puede haberse desmayado?» Santiago, sentado a su lado, observaba con una preocupación que iba más allá de la cortesía profesional. Sin pensar, extendió la mano y cubrió la de ella. «Él va a quedar bien». «Niños son más resistentes de lo que imaginamos. Usted no entiende», dijo ella, las lágrimas finalmente cayendo. «Él es todo que yo tengo. Si yo pierdo a Leo, no va a perder». La certeza en la voz de Santiago la sorprendió. «No voy a dejar». En el hospital, Santiago no apenas la acompañó hasta la recepción, como usó su influencia para garantizar que fuesen atendidos inmediatamente. Mientras Valentina llenó los formularios con manos trémulas, él conversó discretamente con la administración, garantizando que Leo tendría la mejor atención posible. «¿Familia de Leo Mendoza?», llamó una enfermera. «Yo soy la madre»,
dijo Valentina levantándose rápidamente. ¿El señor también es pariente?, preguntó la enfermera, mirando para Santiago. Hubo un momento de hesitación, y entonces Santiago respondió: «Soy un amigo muy cercano de la familia». Fueron llevados hasta un cuarto, donde Leo estaba consciente, pero pálido, con suero en la vena. Al ver a la madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mami, yo tuve miedo», dijo él con la voz pequeña. Valentina corrió para el lado de la cama, besando el rostro del hijo repetidamente. «Está todo bien, mi amor. Mami está aquí. ¿Quién es él?». Leo miró curiosamente para Santiago, que había permanecido discretamente cerca de la puerta. Valentina miró para Santiago, sin saber cómo explicar. Fue él quien se aproximó de la cama con una sonrisa gentil. «Hola, Leo. Yo soy Santiago, un amigo de su madre. Supe que usted no se está sintiendo bien. Yo me desmayé enfrente de todo el mundo», dijo Leo avergonzado. «Fue muy feo». «Acontece con los mejores», respondió Santiago, sentándose en la silla al lado de la cama. «Una vez yo me desmayé durante una presentación importante. Imagina la vergüenza». Leo rió y Valentina sintió algo moverse en el pecho al ver cómo Santiago interactuaba naturalmente con su hijo. El médico llegó con los resultados de los exámenes. «Fue apenas hipoglicemia severa», explicó. «Él necesita comer en intervalos menores y evitar esfuerzos físicos hasta que regularicemos la alimentación». Hipoglicemia. Valentina sabía exactamente lo que eso significaba. Leo estaba pasando hambre y ella ni había percibido. Las economías en el supermercado, los desayunos escasos, las cenas simples, todo por causa de las cuentas que se acumulaban. La culpa la atingió como una bofetada. ¿Qué tipo de madre era ella? «Doctor», dijo Santiago, «¿cuáles son exactamente las recomendaciones alimentarias?». Mientras el médico explicaba sobre la necesidad de comidas regulares, refrigerios entre las comidas principales y acompañamiento nutricional, Valentina veía los costos se acumulando mentalmente. ¿Cómo pagaría por todo eso? Después que el médico salió, Santiago se aproximó de ella. «Valentina necesita aceptar ayuda». «No puedo», comenzó ella, pero él la interrumpió. «No es sobre usted, es sobre él». Santiago miró para Leo, que jugaba con un osito que una enfermera había traído. «Un niño no puede pagar por los orgullos de los adultos». Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Valentina miró para el hijo, su niño corajoso y cariñoso, y percibió que su terquedad estaba poniendo a Leo en riesgo. «¿La propuesta aún vale?», preguntó ella bajito. «Siempre», respondió él inmediatamente. «Entonces, acepto». La sonrisa que iluminó el rostro de Santiago fue genuina y transformadora, pero ninguno de los dos percibió que la enfermera que había salido del cuarto momentos antes era prima de Diana Santos, la supervisora de Valentina, y que ella había oído la conversación entera sobre propuestas y ayuda financiera. 2 horas después, cuando salieron del hospital con Leo ya liberado, Santiago insistió en llevarlos para casa. En el coche, Leo adormeció en el colo de Valentina, exhausto por el susto del día. «Gracias», dijo ella suavemente mirando por la ventana las calles familiares de su barrio. «Por todo. No necesita agradecer». Santiago observaba a Leo dormir, una expresión tierna en el rostro. «Él es un niño especial. Es todo que tengo». «No más», dijo él, encontrando los ojos de ella en el reflejo de la ventana. «Ahora usted nos tiene también». El nos la pilló desprevenida. ¿Cuándo se había tornado nos? ¿Cuándo había comenzado a considerarla parte de algo mayor? Cuando llegaron al edificio simple donde ella vivía, Santiago la ayudó a cargar a Leo adormecido hasta el departamento. Fue la primera vez que él vio realmente cómo ella vivía, el espacio pequeño pero arreglado con cariño, los muebles simples pero limpios, las fotos de Leo esparcidas por todas partes. «Es humilde», dijo ella ligeramente avergonzada. «Es un hogar», corrigió él, «lleno de amor». Cuando colocaron a Leo en la cama, el niño despertó brevemente. «¿Y Santiago va a quedar para la cena?», preguntó soñoliento. Valentina quedó roja. «Leo,
El señor Santiago tiene cosas importantes para hacer. En verdad, interrumpió Santiago, adoraría quedar si usted no se importa. Y fue así, en un jueves lluvioso, compartiendo una cena simple de omelette y pan tostado, que Santiago Vasconcelos descubrió lo que realmente significaba estar en casa. Y Valentina descubrió que tal vez mereciese ser feliz al final. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en la mañana siguiente, Diana Santos estaría en el teléfono con la directiva de Recursos Humanos, relatando comportamiento inadecuado entre un ejecutivo y una empleada, y que la vida de ellos estaba a punto de complicarse de formas que jamás imaginaron. En las 3 semanas siguientes al episodio en el hospital, la vida de Valentina cambió de formas que ella jamás imaginara posibles. El nuevo cargo como coordinadora del proyecto de la fundación trajo no apenas un salario que permitía que ella comprase frutas frescas para Leo sin calcular cada centavo, sino también una proximidad con Santiago que se tornaba más peligrosa a cada día. Ellos trabajaban juntos todas las tardes en la oficina de él, revisando planes para escuelas, clínicas y programas de capacitación profesional. Valentina descubrió que por detrás del empresario implacable había un hombre apasionadamente comprometido con la idea de dar a otras familias las oportunidades que él y su madre nunca tuvieron. Y Santiago descubrió que la inteligencia de Valentina iba mucho más allá de la organización. Impecable, ella tenía insights sobre las necesidades de las comunidades carentes que ningún consultor caro podría ofrecer. Si colocamos la clínica aquí, dijo ella, apuntando para el mapa de la zona norte esparcido sobre la mesa de él, las madres consiguen llevar a los niños después de la escuela sin perder medio día de trabajo. Santiago observó cómo ella hablaba, la pasión iluminando sus ojos castaños. ¿Cómo usted sabe de eso? Porque ya fui esa madre. Aún soy. Ella sonrió y él sintió algo apretar en el pecho. Cuando Leo estaba pequeño y necesitaba ir al médico, yo tenía que escoger entre faltar al trabajo o dejarlo enfermo. No es una elección que cualquier madre debería tener que hacer. Momentos como ese se tornaron constantes. Pequeños toques accidentales cuando pasaban documentos uno para el otro. Miradas que duraban un segundo más que lo necesario. La forma como él decía el nombre de ella, siempre suave, siempre cariñoso. La forma como ella sonreía cuando él contaba historias sobre Leo, que se había tornado un visitante regular de la oficina en los finales de tarde. Pero era exactamente esa proximidad que estaba llamando atención indeseada. Diana Santos había pasado semanas cogiendo informaciones, conversaciones con empleados de la limpieza que habían visto a Santiago salir del edificio tarde de la noche junto con Valentina. La historia del hospital que se había esparcido por los corredores con adiciones dramáticas. El hecho de que Valentina ahora almorzaba en el restaurante ejecutivo del 40º piso, cuando antes mal tenía dinero para un sándwich. No es natural, comentaba Diana con otras supervisoras durante el café. Una asistente administrativa no se vuelve coordinadora de proyecto de la noche para el día, a no ser que esté ofreciendo más que competencia profesional. Los chismes llegaron a los oídos de Roberto Vasconcelos, padre de Santiago y presidente del consejo director de la empresa. A los 72 años, Roberto había construido el imperio de la familia a través de alianzas estratégicas y casamientos convenientes, y no veía con buenos ojos lo que consideraba una aventura inadecuada del hijo. Fue en un lunes ceniciento que todo comenzó a desmoronar. Santiago estaba en su oficina cuando Roberto entró sin tocar. El hombre más viejo, aún imponente a pesar de la edad, cerró la puerta y se posicionó delante de la mesa del hijo con una expresión severa. «Necesitamos conversar», dijo Roberto sin preámbulos. «¿Sobre qué?» Santiago alzó los ojos de los documentos de la fundación, pero algo en el tono del padre lo hizo quedar alerta. «Sobre Valentina Mendoza». La sangre de Santiago heló, pero él mantuvo la expresión neutra.
¿Qué sobre ella? ¿Usted cree que soy idiota? Roberto se aproximó, colocando las manos en la mesa. Acredita que no sé lo que está aconteciendo. No sé de lo que está hablando. Una empleada del 12º piso de repente está trabajando directamente contigo. Gana un aumento sustancial. Es vista saliendo contigo del edificio. Y ahora descubro que usted fue al hospital con ella cuando el hijo se enfermó. Roberto se enderezó, cruzando los brazos. O usted me toma por idiota, o está más involucrado emocionalmente de lo que debería estar. Santiago se levantó, la mandíbula tensa. Valentina es una profesional excepcional. El proyecto de la fundación necesita de alguien con la experiencia y la sensibilidad de ella. ¿Sensibilidad? Roberto rió amargamente. ¿Es así que llaman ahora? Cuidado, dijo Santiago, la voz peligrosamente baja. Está hablando de una mujer íntegra y trabajadora. Estoy hablando de una oportunista que vio una chance y la agarró. Roberto caminó hasta la ventana. Ella es madre soltera, Santiago. Mujeres en esa situación son especialistas en usar los hijos para despertar instintos protectores en hombres ricos y solitarios. Basta. Santiago batió la mano en la mesa. No acepto que hable así de ella. Roberto se volteó, una sonrisa cruel en los labios. Entonces es verdad. Usted se involucró con una empleada, con una madre soltera que no tiene nada a ofrecer, además de problemas. Ella tiene más clase y dignidad que cualquiera de las socialites que usted quiere que yo conozca. Clases y dignidad no generan fusiones millonarias o abren puertas en el mercado internacional. Roberto volvió a la mesa, inclinándose sobre ella. Usted tiene responsabilidades, Santiago. Con la empresa, con la familia, con el nombre Vasconcelos y con mi propia felicidad. Felicidad es un lujo que hombres en nuestra posición no pueden darse. Roberto enderezó el paletó, especialmente cuando esa felicidad puede destruir décadas de trabajo. ¿De qué está hablando? Roberto sonrió fríamente. Marcia Esteves ligó ayer. Santiago sintió el estómago hundir. Marcia Esteves era hija de uno de los mayores inversionistas de la empresa y había una expectativa tácita de que ellos se casasen para fortalecer la parceria entre las familias. Ella está volviendo de París en el mes que viene, continuó Roberto. El padre de ella está ansioso para formalizar ciertas parcerias. No voy a casarme con Marcia. Basi, porque si no lo hace, los Esteves van a retirar la inversión de la empresa. Y cuando eso acontezca, voy a certificarme de que todos sepan que fue por causa de un capricho suyo con una empleada, incluyendo la propia Valentina. La amenaza pairó en el aire como una nube tóxica. Santiago conocía al padre bien lo suficiente para saber que él cumpliría la promesa. Usted no haría eso. Haría y haré. La elección es suya, hijo. La empresa y la familia que construimos o una aventura con una mujer que va a destruir todo por lo que trabajamos. Roberto se dirigió a la puerta, pero paró antes de salir. ¿Y Santiago? A partir de hoy, la señorita Mendoza será transferida de vuelta para sus funciones originales. El proyecto de la fundación será cancelado hasta que usted recupere el buen juicio. Cuando la puerta se cerró, Santiago hundió en la silla, las manos en los cabellos. ¿Cómo proteger a Valentina sin destruir todo que había construido? ¿Cómo escoger entre el amor que estaba floreciendo y la empresa que era el legado de generaciones? 2 horas después, Valentina recibió una llamada de Diana Santos. Valentina, necesito que descienda hasta mi sala inmediatamente. En la oficina de Diana, Valentina encontró no apenas a la supervisora, sino también al director de Recursos Humanos, Carlos Mendonça. Siéntese, por favor, dijo Carlos, su expresión seria. Recibimos algunas denuncias sobre comportamiento inadecuado. ¿Comportamiento inadecuado? Valentina sintió el corazón acelerar. Relacionamiento impropio con superiores. Uso de la posición para obtener ventajas personales. Diana no consiguió esconder la satisfacción maliciosa en su voz. Hay relatos de que usted se está involucrando personalmente con el CEO. Eso es absurdo, dijo Valentina.
pero su voz tembló. Carlos abrió una carpeta. Entonces puede explicar por qué fue promovida sin proceso selectivo. ¿Por qué el CEO la llevó personalmente al hospital? ¿Por qué está teniendo acceso a informaciones confidenciales que empleados de su nivel nunca deberían ver? Valentina percibió que estaba en una trampa. Cualquier explicación que diese apenas confirmaría las sospechas. Mi trabajo siempre fue impecable. Nadie está cuestionando su competencia profesional, dijo Carlos. Estamos cuestionando los métodos usados para obtener ciertas oportunidades. Hasta que la investigación sea concluida, interrumpió Diana. Usted está suspendida. Sin sueldo. El mundo de Valentina se derrumbó. Suspendida sin sueldo significaba no conseguir pagar las cuentas, los medicamentos de la madre, la escuela de Leo. Significaba volver a la desesperación que ella había dejado para atrás. Por favor, dijo ella, la dignidad luchando contra la desesperación. Yo necesito de este empleo. Tengo responsabilidades. Debería haber pensado en eso antes de involucrarse con quien no debería, dijo Diana fríamente. Cuando Valentina salió del edificio una hora después, cargando sus pocos pertenencias personales en una caja, sabía que no estaba apenas perdiendo un empleo. Estaba perdiendo a Santiago, estaba perdiendo la esperanza de una vida mejor, estaba perdiendo todo que había comenzado a soñar. Lo que ella no sabía era que 3 pisos arriba, Santiago estaba trabando la batalla más importante de su vida, intentando desesperadamente encontrar una forma de salvarla sin destruirse a sí mismo en el proceso. Y que Roberto Vasconcelos ya había comenzado a esparcir rumores en los círculos sociales de la élite chilanga sobre la aventura inadecuada del heredero de los Vasconcelos con una cazafortunas que usaba al hijo para despertar piedad. La guerra había comenzado y Valentina ni sabía que era el blanco. Monegil, la bomba explotó en un jueves, exactamente una semana después de la suspensión de Valentina, a través de las páginas sociales del periódico más leído de la Ciudad de México. Escándalo en el mundo de los negocios. Heredero de los Vasconcelos, involucrado con empleada subordinada, gritaba la manchete, acompañada de fotos granuladas, pero innegablemente reconocibles, de Santiago y Valentina saliendo juntos del hospital, de él ayudándola a cargar a Leo, de los dos conversando intensamente en la oficina de él a través de las paredes de vidrio. Valentina descubrió cuando la vecina, doña Marlene, batió en su puerta, segurando el periódico con una expresión mixta de shock y preocupación. «Mi hija, ¿eso aquí es usted?», preguntó la mujer más vieja, extendiendo el periódico. El corazón de Valentina paró cuando vio las fotos. La materia era cruel y detallada. Fuentes próximas a la familia Vasconcelos confirman que Santiago Vasconcelos, CEO de uno de los mayores conglomerados del país, estaría manteniendo un relacionamiento impropio con Valentina Mendoza, una asistente administrativa de origen humilde y madre soltera. El ejecutivo habría usado su posición para promover a la empleada y concederle beneficios no disponibles a los demás empleados. Pero lo peor aún estaba por venir. Marcia Esteves, heredera del grupo Esteves y antigua novia de Santiago, retornó de París en la semana pasada y fuentes exclusivas confirman que la pareja reató el relacionamiento, encerrando definitivamente lo que sería apenas una aventura pasajera del empresario. Santiago siempre fue un hombre responsable, declaró una fuente próxima a la familia. Él jamás comprometería su futuro y lo de la empresa por un capricho momentáneo. La materia venía acompañada de una foto reciente de Santiago y Marcia juntos en un restaurante elegante, ella usando un anillo de noviazgo que brillaba mismo en la fotografía granulada. Valentina sentó pesadamente en la silla de la cocina, el periódico temblando en sus manos.
Leo estaba en la escuela, gracias a Dios. Ella no sabría cómo explicar aquello para el hijo de 5 años que se había acostumbrado a preguntar cuándo tío Santiago vendría a visitarlos nuevamente. El teléfono tocó insistentemente durante toda la mañana. Periodistas queriendo declaraciones, vecinos curiosos, hasta mismos desconocidos que habían conseguido su número. Valentina desligó el aparato y cerró las cortinas, intentando esconderse del mundo que de repente parecía determinado a destruirla. Fue cuando batieron en la puerta con una insistencia que ella no podía ignorar. «Valentina, abra. Soy yo». La voz de Santiago del otro lado de la puerta la hizo saltar como si hubiese llevado un choque eléctrico. Ella hesitó, el corazón batiendo descompasado antes de abrir lentamente. Él estaba diferente. El rostro tenso, los ojos rojos como si no hubiese dormido, el traje arrugado. Cuando vio el periódico en la mesa detrás de ella, cerró los ojos brevemente. «¿Usted vio?», dijo él, no era una pregunta. «Vi». La voz de Valentina salió más fría de lo que ella pretendía. «Felicitaciones por el noviazgo». Santiago se volteó rápidamente. «No es verdad. El noviazgo, yo quiero decir. Marcia, mi padre. Ellos me forzaron a cenar con ella ayer. Yo no sabía que había fotógrafos. ¿Forzaron?». La palabra salió cargada de incredulidad. «Usted tiene 39 años, Santiago. Nadie fuerza a usted a hacer nada. Usted no entiende. Mi padre amenazó retirar la inversión de los Esteves de la empresa. Eso significaría demitir centenas de empleados, incluyendo usted, cuando volviese de la suspensión». «Qué conveniente», dijo Valentina cruzando los brazos. «Siempre hay una disculpa empresarial cuando se trata de escoger entre el dinero y el resto». «No es así». Santiago se aproximó, pero ella retrocedió. «Valentina, yo vine aquí para explicar, para que encontremos una solución». «Una solución». Ella rió amargamente. «La solución ya fue encontrada. Está en el periódico para todo el mundo ver. El heredero vuelve para su princesa y la empleada inconveniente desaparece. Usted no es inconveniente. Usted es...». Él hesitó, pasando las manos por los cabellos. «Usted es todo para mí. Soy». Valentina pegó el periódico, abriéndolo en la página de la materia. «Porque aquí dice que fui apenas una aventura pasajera, un capricho momentáneo. Yo nunca dije esas palabras». «Pero tampoco las negó públicamente, ¿negó?». La voz de ella subió de tono. «¿Cuándo fue la última vez que usted enfrentó a su padre? ¿Cuándo fue la última vez que escogió lo que realmente quería, al revés de lo que era esperado de usted?». Santiago abrió la boca para responder, pero no consiguió encontrar las palabras. La verdad dolorosa era que él siempre había cedido a las presiones familiares, siempre había escogido el camino que preservaba los negocios y la reputación de la familia. «Es lo que yo pensé», dijo Valentina suavemente. «Usted puede convencer a sí mismo de que me ama, Santiago, pero no ama lo suficiente para luchar por mí». «Eso no es verdad». «¿No?». Ella caminó hasta la ventana, mirando para la calle donde algunos vecinos se aglomeraban, claramente discutiendo el escándalo. «Entonces, ¿por qué estoy suspendida del trabajo? ¿Por qué mi nombre está siendo arrastrado por el lodo en los periódicos mientras el suyo permanece intacto? ¿Por qué usted está comprometido con otra persona?». «No estoy comprometido con nadie». La foto fue sacada fuera de contexto. Valentina se volteó para encararlo y Santiago vio algo quebrarse en sus ojos. «¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros dos, Santiago? Cuando Leo estaba en el hospital, cuando necesité escoger entre mi orgullo y el bienestar de mi hijo, yo engullí mi orgullo. Acepté su ayuda, porque cuando usted ama a alguien de verdad, usted hace sacrificios. Yo estoy haciendo sacrificios». «Está». La voz de ella estaba peligrosamente calma ahora. «Porque me parece que el único sacrificio que usted no está dispuesto a hacer es el único que importa, abrir mano de su mundo dorado para vivir en el mío». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Santiago sabía que ella estaba cierta. Él había crecido con la certeza de que era posible tener todo: el amor, la empresa, la aprobación de la familia. Pero la vida estaba forzándolo a escoger,
y en la hora de la decisión, sus instintos corporativos habían prevalecido. «Valentina», comenzó él, pero ella alzó la mano. «No, basta». Ella caminó hasta la puerta, abriéndola. «Yo cometí un error al acreditar que alguien como usted podría realmente amarme. Hombres como usted no aman mujeres como yo. Ustedes se divierten con nosotras, se sienten virtuosos al ayudarnos, pero cuando llega la hora de escoger, siempre escogen la seguridad de su mundo. Eso no es justo». «¿Justo?». Valentina rió, pero no había humor en la risa. «Justo sería yo no haber sido suspendida mientras usted continúa su vida normalmente. Justo sería mi hijo no tener que ver a la madre de él siendo llamada de cazafortunas en los periódicos. Justo sería usted haberme defendido públicamente al revés de dejar a su padre y a sus asesores transformarme en villana». Santiago se aproximó de la puerta, desesperado. «Deme una chance de arreglar eso. Deme tiempo». «¿Tiempo?». Valentina balanceó la cabeza. «Yo no tengo tiempo, Santiago. Tengo un hijo para sostener, cuentas para pagar, una vida para reconstruir. No puedo quedar esperando usted decidir si vale la pena luchar por mí. Y si yo soltar todo. La empresa, el dinero, todo». Por un momento el rostro de Valentina se suavizó. Pero entonces ella balanceó la cabeza tristemente. «Usted no va a soltar nada. Y en el fondo, usted sabe de eso. Así como yo sé. Valentina, por favor, vaya para su novia, Santiago». La voz de ella estaba quebrada, pero firme. «Vaya para su vida de siempre y déjeme reconstruir la mía». Cuando la puerta se cerró entre ellos, los dos sabían que no era apenas el fin de la conversación. Era el fin de todo que podría haber sido. Del lado de fuera del departamento, Santiago quedó parado por largos minutos, la mano en la manija, sabiendo que del otro lado de la puerta estaba la mujer que se había tornado su razón de vivir. Pero también sabiendo que ella tenía razón, él no era corajudo lo suficiente para abrir mano de todo por ella. Del lado de dentro, Valentina deslizó por la puerta hasta el suelo, finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran. Había perdido el empleo, la dignidad y el hombre que amaba. Todo que restaba era la certeza dolorosa de que había estado cierta desde el inicio. Mujeres como ella no merecían finales felices. 2 horas después, cuando Leo llegó de la escuela preguntando por qué mami estaba llorando, Valentina tuvo que encontrar fuerzas que no sabía que aún poseía para explicar que a veces los adultos quedaban tristes, pero que todo quedaría bien. Ella estaba mintiendo, claro. Nada estaba bien, y ella no sabía si algún día quedaría nuevamente. 3 semanas habían pasado desde que Valentina había cerrado la puerta en la cara de Santiago, y la vida se había tornado una batalla diaria por la sobrevivencia. El poco dinero que tenía guardado se estaba agotando rápidamente. Las cuentas se acumulaban. Los medicamentos de la madre precisaban ser racionados, y Leo había comenzado a preguntar por qué no podían más comprar yogur en el supermercado. Valentina había batido en la puerta de decenas de empresas, pero su fama la precedía. Aquella que se involucró con el jefe era como la conocían ahora. Algunas entrevistas fueron canceladas en el último minuto. En otras, ella veía el reconocimiento en los ojos de los entrevistadores cuando estos conectaban su rostro a las fotos de los periódicos. Fue en una tarde lluviosa de martes, mientras volvía de más una entrevista fracasada, que Valentina decidió parar de huir y comenzar a luchar. La decisión vino cuando vio a Leo jugando en el suelo de la sala con coches viejos, fingiendo que eran coches de rico como el del tío Santiago. La inocencia del hijo, que aún preguntaba cuándo el amigo de mami volvería para visitarlos, partió su corazón. Pero también encendió algo dentro de ella, una furia que ella no sabía que poseía. Ella no era una víctima pasiva. Era una mujer inteligente, competente, que había sido destruida sistemáticamente por personas poderosas que veían su felicidad como una amenaza. Y si había una cosa que los años como madre soltera le habían enseñado, era que cuando alguien amenaza a su familia, usted lucha con
todas sus fuerzas. Valentina pegó el laptop antiguo que usaba para procurar empleos y comenzó a investigar. No sobre vacantes de trabajo, pero sobre la familia Vasconcelos, sobre Roberto, sobre Marcia Esteves. Si ellos habían usado informaciones para destruirla, ella necesitaba de informaciones para defenderse. El primer descubrimiento vino a través de una antigua colega de la facultad que trabajaba como periodista investigativa. Clara Ribeiro había ligado 2 días después del escándalo, ofreciendo apoyo, pero Valentina había desligado, avergonzada demasiado para conversar. Ahora ella ligó de vuelta. ¿Clara? Es Valentina Mendoza. ¡Valentina! ¡Qué bueno usted ligar! ¿Cómo está? Destruida, para ser honesta. Pero no es por eso que estoy ligando. Valentina respiró hondo. Usted dijo que había algo extraño en la materia sobre mí y Santiago. ¿Qué quiso decir? Clara bajó la voz. ¿Puedo encontrarla personalmente? Hay cosas que no puedo hablar por teléfono. Ellas se encontraron en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Clara llegó con una carpeta llena de documentos y una expresión preocupada. Valentina, usted necesita saber que fue armazón desde el inicio, dijo Clara sin rodeos. Investigué la fuente de la materia. Las fotos fueron sacadas por un detective particular contratado por Roberto Vasconcelos hace más de un mes. La sangre de Valentina heló. ¿Un mes? Pero él venía investigando usted desde que supo del interés del hijo. Tiene un dossier completo sobre su vida. Dónde vive, dónde trabaja, la escuela de Leo, hasta el histórico médico de su madre. Clara abrió la carpeta, mostrando fotos granuladas. Mira eso aquí. Eran decenas de fotografías. Valentina saliendo del trabajo, buscando a Leo en la escuela, en el supermercado, en la farmacia. Todas datadas de semanas antes del episodio en el hospital. Mi Dios, murmuró Valentina. Él estaba espiándome. No solo eso. Descubrí que Roberto Vasconcelos tiene conexiones directas con 3 miembros del consejo editorial del periódico que publicó la materia. La historia fue plantada deliberadamente. Valentina hojeó los documentos, la rabia creciendo a cada página. ¿Y Diana Santos? Su ex supervisora. Clara sonrió amargamente. Ella recibió una promoción substancial 2 semanas después de su suspensión. Coincidencia interesante, ¿no cree? Él compró compró varias personas. Pero aquí está lo que es más interesante. Clara apuntó para un documento específico. Roberto Vasconcelos no tiene tanto control sobre la empresa cuanto hace parecer. Santiago posee 45% de las acciones. Roberto tiene apenas 25%. El resto está dividido entre inversionistas menores. Entonces, la amenaza de retirar la inversión de los Esteves era real, pero no sería suficiente para destruir la empresa. Roberto estaba blefando, apostando que el hijo no investigaría los números. Valentina se recostó en la silla, procesando las informaciones. Santiago había abierto mano de ella basado en una mentira. Roberto había manipulado a ambos, usando el miedo y la desinformación para separarlos. Hay más, continuó Clara. Marcia Esteves no volvió de París por amor. El grupo Esteves está fallando. Ellos necesitan desesperadamente del casamiento con Santiago para salvar los negocios de la familia. ¿Cómo descubrió todo eso? Tengo mis fuentes. Y también descubrí algo sobre usted que Roberto claramente no sabía cuando mandó investigarla. Clara sonrió por la primera vez. Usted tiene aliados más poderosos de lo que imagina. Clara abrió otra carpeta y mostró un documento oficial. ¿Recuerda de su primer empleo después de la facultad? ¿En el escritorio de abogacía Andrade en Asociados? Claro. Trabajé allá por 2 años antes de Leo nacer. Usted trabajaba directamente para Elena Andrade, una de las abogadas más respetadas del país. ¿Y adivina quién me ligó ayer, después de ver la materia sobre usted? Valentina abrió los ojos. ¿Doña Elena? Ella misma. Dijo que siempre se acordó de usted como una de las empleadas más competentes e íntegras que ya tuvo. Cuando vio su nombre en los periódicos, supo inmediatamente que había algo errado.
Clara se inclinó para frente. Ella quiere ayudar. Pro bono es Elena Andrade. Valentina se acordaba de la mujer elegante e inteligente que había sido su jefa años atrás. Una abogada que nunca perdía una causa y que había construido su carrera defendiendo personas como Valentina, los más flacos contra los poderosos. ¿Ella realmente haría eso? Ya hizo. Consiguió un amparo impidiendo que más materias sobre usted sean publicadas sin evidencias concretas. Y está preparando un proceso por daños morales contra Roberto Vasconcelos y el periódico. Por la primera vez en semanas, Valentina sintió un lampejo de esperanza. Pero eso es suficiente. Es un inicio. Pero Valentina, Clara hesitó. Elena dijo que necesita hablar personalmente contigo. Hay otras cosas que ella descubrió, cosas que pueden cambiar completamente el juego. En aquella tarde, Valentina se encontró en el elegante escritorio de Elena Andrade, en el mismo edificio donde había trabajado años atrás. La abogada, ahora en la casa de los 50, recibió con una sonrisa calurosa y abrazo apretado. Valentina, querida, siento mucho por lo que hicieron con usted. Doña Elena, no sé ni cómo agradecer, no necesita. Estamos aquí para hacer justicia. Elena la condujo para una sala de reuniones donde otros abogados aguardaban. Pero antes de comenzar, hay algo que usted necesita saber sobre Roberto Vasconcelos. Elena abrió un archivo grueso sobre la mesa. En los últimos días, investigamos el histórico de él y descubrimos un patrón. Usted no es la primera mujer que él destruyó para proteger los intereses de la familia. Valentina hojeó los documentos, viendo nombres, fotos, historias. Mujeres que se habían involucrado con hombres de la familia Vasconcelos a lo largo de los años, todas con el mismo final: escándalos fabricados, reputaciones destruidas, vidas arruinadas. Una de ellas, dijo Elena apuntando para una foto, era Isabela Monteiro, novia de Santiago hace 8 años. Ella no aguantó la presión y se mudó para el exterior. Santiago nunca mencionó, porque probablemente no sabe de toda la extensión de la manipulación del padre. Roberto es especialista en hacer parecer que las mujeres desisten por voluntad propia. Elena se insinuó sobre la mesa. Pero aquí está lo que Roberto no esperaba. Isabela decidió volver a Brasil. Y ella quiere testimoniar a favor de usted. El corazón de Valentina aceleró. ¿Testimoniar? Sobre los métodos de Roberto. Sobre cómo él manipula situaciones para alejar mujeres que considera inadecuadas para la familia. Elena sonrió. Valentina, usted no va a apenas defenderse. Usted va a exponer a Roberto Vasconcelos por lo que él realmente es. Pero ¿y Santiago? Él va a odiar todo eso. Elena quedó seria. Esa es una decisión que usted necesita tomar. Luchar por justicia puede significar perder a Santiago definitivamente. O puede significar salvarlo de las manipulaciones del padre. No puedo garantizar cuál será el resultado. Valentina miró por la ventana, viendo la ciudad allá abajo. En algún lugar, Santiago estaba probablemente en reuniones, tomando decisiones que afectarían millares de personas. Leo estaba en la escuela, inocente de toda la guerra que se desenrolaba a su alrededor. Roberto estaba en su oficina, achando que había vencido. Pero ellos no conocían la fuerza de una madre luchando por su hijo, por su dignidad, por su chance de felicidad. ¿Cuándo comenzamos?, Mood preguntó ella, encontrando los ojos de Elena. La abogada sonrió. Mañana temprano. El proceso contra Roberto Vasconcelos será protocolado a las 9 de la mañana. Y a las 10 haremos una colectiva de prensa para exponer toda la verdad. En aquella noche, sola en casa después de colocar a Leo para dormir, Valentina miró para el teléfono, tentada a ligar para Santiago y avisarlo sobre lo que estaba por venir. Pero no lo hizo. Si él la amaba de verdad, descubriría por sí mismo lo que estaba aconteciendo. Y si no la amaba lo suficiente para luchar cuando supiese la verdad, entonces ella estaría mejor sin él. La guerra estaba apenas comenzando y de esta vez
Valentina estaba pronta para vencer. La colectiva de prensa fue marcada para las 10 de la mañana en un jueves, pero a las 8:30, el auditorio del escritorio de Elena Andrade ya estaba atestado de periodistas. La noticia de que habría revelaciones bombásticas sobre Roberto Vasconcelos había esparcido rápidamente por los círculos de medios especializados. Valentina estaba en los bastidores, el corazón batiendo descompasado. Usaba un traje simple pero elegante que Elena había insistido en comprar para ella, y por la primera vez en semanas se sentía como la mujer competente y digna que siempre había sido. ¿Está pronta?, preguntó Elena, ajustando los papeles sobre el púlpito. Más de lo que nunca, respondió Valentina, sorprendiéndose con la firmeza de la propia voz. En el mismo momento, a 20 kilómetros de allí, Santiago estaba en su oficina leyendo los periódicos matinales cuando su secretaria entró apresurada. Señor Vasconcelos, hay una colectiva de prensa siendo transmitida al vivo sobre el señor y su familia. Santiago alzó los ojos, confuso. ¿Qué colectiva? La secretaria ligó la televisión y el corazón de Santiago paró cuando vio a Valentina en el púlpito, flanqueada por Elena Andrade y otros abogados. Ella estaba más bonita de lo que él se acordaba, pero había algo diferente en ella, una determinación que él nunca había visto antes. Buenas tardes, comenzó Elena. Estamos aquí hoy para exponer una campaña sistemática de difamación y manipulación orquestada por Roberto Vasconcelos, contra mujeres que osaron relacionarse con miembros de su familia. La sala de prensa explotó en murmullos. Santiago subió el volumen, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Elena continuó, presentando evidencias meticulosamente organizadas. Las fotos de la investigación particular, los pagos a Diana Santos, las conexiones con el periódico que publicara la materia, el histórico de otras mujeres destruidas por los mismos métodos a lo largo de los años. Isabela Monteiro, dijo Elena, fue una de esas víctimas. Ella está aquí con nosotros hoy para testimoniar. Isabela subió al púlpito, una mujer elegante de 40 años que Santiago reconoció inmediatamente. Su primera novia seria, que había desaparecido de su vida 8 años atrás, sin explicaciones convincentes. Roberto Vasconcelos me amenazó directamente, dijo Isabela, su voz clara y firme. Dijo que destruiría mi carrera y la de mi familia si yo no terminase el relacionamiento con Santiago. Cuando hesitó, comenzaron a aparecer materias en los periódicos cuestionando mi reputación profesional. Clientes cancelaron contratos. Amigos me evitaban. Santiago sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Todas las veces que su padre había previsto que Isabela no era adecuada para él. Todas las coincidencias que llevaron al fin del relacionamiento. Todo había sido orquestado. Y ahora, continuó Isabela, él hizo la misma cosa con Valentina Mendoza. Pero de esta vez decidimos luchar. Fue entonces la vez de Valentina hablar. Ella se aproximó del micrófono y Santiago vio las manos de ella temblar ligeramente antes de se afirmaren. Yo me apasioné por Santiago Vasconcelos, dijo ella, y la honestidad crua de su voz silenció completamente la sala. No por el dinero, no por la posición social, sino por el hombre que él es cuando nadie está mirando. El hombre que se preocupa genuinamente con otras personas, que sueña en usar su fortuna para ayudar a quien necesita, que juega de coche en el suelo con un niño de 5 años. Santiago sintió lágrimas quemar en sus ojos. Pero Roberto Vasconcelos decidió que una madre soltera como yo no era digna de su hijo. Entonces me investigó, me espió, plantó materias falsas y destruyó mi reputación. Hizo mi hijo de 5 años ver a la madre siendo llamada de cazafortunas en los periódicos. La voz de Valentina endureció. Bien, hoy es el día en que eso para. Elena retomó el púlpito. Estamos entrando con un proceso por difamación, invasión de privacidad y conspiración contra Roberto Vasconcelos. También estamos procesando el periódico que publicó materias basadas en informaciones fabricadas. Y cualquier vehículo de medios
que continuar a repetir esas mentiras enfrentará las mismas consecuencias legales. La colectiva continuó por más una hora, con periodistas haciendo preguntas y más evidencias siendo presentadas. Pero Santiago había parado de oír. Estaba corriendo por los corredores del edificio, subiendo hasta el piso del padre. Roberto estaba en su oficina, también asistiendo a la colectiva, con una expresión sombría. «¿Qué diablos usted hizo?», rugió Santiago entrando sin batir. Roberto desligó la televisión calmadamente. «Protegí nuestra familia, como siempre hago». «¿Protegió?». Santiago batió las dos manos en la mesa. «Usted destruyó la mujer que yo amo». «Usted achaba que amaba», corrigió Roberto fríamente. «Así como achó que amaba a Isabela». «¡Isabela!». Santiago se enderezó. «Usted también destruyó a Isabela. Salve usted de cometer el mismo error 2 veces». ¿Error? La voz de Santiago estaba peligrosamente baja. «El único error aquí fue acreditar que usted tenía mis mejores intereses en mente». Roberto se levantó, intentando recuperar el control de la situación. «Santiago, usted está emocionado. Cuando me calme». Santiago rió amargamente. «Padre, usted manipuló mi vida entera. ¿Cuántas otras mujeres? ¿Cuántas otras decisiones usted tomó por mí sin yo saber? Todas las decisiones necesarias para garantizar su futuro. ¿Mi futuro o su legado?». Los dos hombres se encararon a través de la mesa, años de tensión no resuelta, finalmente viniendo a la tona. «¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre mí y usted, padre?», le dijo Santiago finalmente. «Cuando yo yerro, asumo las consecuencias. Cuando usted yerra, destruye otras personas para esconder su culpa. Si usted fuera atrás de esa mujer ahora, después de toda esa exposición pública, va a destruir nuestra reputación definitivamente». «¿Nuestra reputación?». Santiago caminó en dirección a la puerta. «Usted ya hizo eso solo». «¡Santiago!», Roberto gritó cuando el hijo llegó a la puerta. «Si sale por esa puerta no vuelve». Santiago paró, la mano en la manija. Por un momento, Roberto pensó que había vencido. «Usted tiene razón», dijo Santiago suavemente. «No vuelvo mismo». Y salió, dejando a Roberto solo con las consecuencias de sus manipulaciones. 2 horas después, Valentina estaba en casa, exhausta emocionalmente por la mañana intensa, cuando oyó batidas insistentes en la puerta. Pensó que fuese otro periodista y hesitó en abrir, pero las batidas continuaron. «Valentina, soy yo». «Por favor, abra». La voz de Santiago la pegó completamente desprevenida. Ella abrió la puerta lentamente, encontrándolo en el corredor con los ojos rojos, el traje arrugado, la expresión de un hombre que había perdido todo y encontrado lo que realmente importaba. «Vi la colectiva», dijo él antes de que ella pudiese hablar. «Santiago, no». Él alzó la mano. «Deja yo hablar primero, por favor». Ella se alejó, permitiendo que él entrase. Leo estaba en la escuela. Entonces, estaban solos en el pequeño departamento que de repente parecía cargado de toda la historia entre ellos. «Usted tenía razón», dijo él, quedando en el medio de la sala como si no supiese dónde posicionarse. «Sobre todo, yo no tuve coraje de luchar por usted cuando necesitaba haber tenido. Escogí el camino fácil, la seguridad de mi mundo, al revés de luchar por lo que realmente quería». «Santiago, yo no sabía», continuó él, la voz quebrando, «sobre mi padre, sobre Isabela, sobre lo que él hizo con usted. Pero eso no es disculpa. Yo debería haber cuestionado, debería haber investigado, debería haber confiado en usted al revés de confiar en él». Valentina sintió lágrimas quemar en sus ojos. «¿Y ahora?». Después de todo que vino a la tona, Santiago se aproximó despacio, como si estuviese aproximándose de algo precioso que podría quebrar. «Ahora yo quiero hacer lo que debería haber hecho semanas atrás. Quiero luchar por usted, por nosotros, por Leo. Su familia nunca va a aceptar. Mi familia soy yo, usted y Leo, si es eso que usted quisiere». Él paró enfrente de ella, no osando tocarla aún. «Solté la empresa hoy. Corté relaciones con mi padre. Cancelé cualquier cosa que él había arreglado con los Esteves». Valentina lo encaró, incrédula. «¿Usted hizo qué?». «Solté todo.
Él sonrió por la primera vez y fue como el sol naciendo después de una tempestad. Turns out, yo tengo acciones suficientes para abrir mi propia empresa de inversiones. Y ya sé cuál será mi primer proyecto. ¿Cuál? La fundación que planeamos juntos. Solo que ahora va a ser de verdad, sin interferencia externa, sin juegos de poder. Él finalmente alzó la mano, tocando delicadamente el rostro de ella. Si usted me permitir trabajar con usted de nuevo, Santiago, susurró ella, cerrando los ojos al toque de él. ¿Y si no diera cierto? ¿Y si descubriésemos que somos muy diferentes? Entonces por lo menos sabremos que intentamos. ¿De verdad de esta vez? Él se inclinó encostando la testa en la de ella. Valentina, yo te amo. No como un ejecutivo apasionado por una empleada, no como un rico divirtiéndose con una plebeya. Yo amo a usted como un hombre que encontró su alma gemela y casi la perdió por cobardía. Yo también te amo, susurró ella, las palabras saliendo como una confesión y una promesa al mismo tiempo. Cuando se besaron, fue como si el mundo finalmente volviese a su eje. Todo el sufrimiento, toda la separación, todo el dolor de las últimas semanas se disolvió en el calor de aquel abrazo. Fueron interrumpidos por la llegada de Leo, que volvía de la escuela con Doña Rosa. «¡Tío Santiago!», gritó el niño, corriendo para los brazos del hombre que había sentido tanta falta. «Usted volvió». «Volví, campeón», dijo Santiago, levantando a Leo en el colo. «Y de esta vez es para quedar, si su madre dejar». Leo miró para Valentina con los ojos brillando. «Deja, mami, por favor». Valentina rió a través de las lágrimas. «Hacho que puedo considerar». 6 meses después, la Fundación Vasconcelos Mendoza inauguraba su primera clínica en Ecatepec, exactamente en el local que Valentina había sugerido en aquel día en la oficina, que parecía una eternidad atrás. La ceremonia fue simple pero emocionante, con decenas de familias de la comunidad participando. «Y ahora», dijo Santiago en el micrófono improvisado, «gustaría de llamar al palco a la coordinadora general de la Fundación, mi socia en todos los sentidos de la palabra, Valentina Mendoza». Aplausos ecoaron por el patio de la clínica. Valentina subió al pequeño palco, radiante en un vestido simple pero elegante, una alianza de noviazgo brillando en su mano izquierda. «Cuando era pequeña», comenzó ella, «mi madre siempre decía que a veces la vida nos derrumba para nos mostrar cómo somos fuertes al nos levantar. Hoy, mirando para ustedes, para esta clínica, para el hombre que escogió luchar conmigo al revés de contra mí, sé que ella estaba cierta». En la platea, Leo aplaudía entusiasmado en el colo de Doña Rosa, que se había tornado parte oficial de la familia extendida. Elena Andrade sonreía orgullosa en la primera fila, al lado de Clara y otros amigos que habían luchado junto con ellos. Roberto Vasconcelos había intentado un último movimiento para destruir la reputación del hijo, pero a esta altura nadie más oía. El proceso por difamación resultara en una indemnización substancial que Valentina donara integralmente para la fundación. La empresa original de los Vasconcelos continuaba funcionando, pero bajo nueva administración, después que Roberto fuera forzado a renunciar por el consejo director. «Hay algo más», dijo Santiago volviendo al micrófono. Enfrente de todos, él se arrodilló. Valentina llevó la mano a la boca, los ojos arreglados. «Valentina Mendoza», dijo él, la voz cargada de emoción, «usted me enseñó que el amor verdadero no se mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. ¿Quiere casarse conmigo? ¿De verdad esta vez, sin presiones, sin juegos, solo nosotros dos, y Leo construyendo la familia que siempre soñamos?» «Sí», gritó ella antes mismo que él terminase la pregunta. «1000 veces sí». Cuando se besaron bajo los aplausos y gritos de alegría de la multitud, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había sido testado por las peores tempestades y emergido aún más fuerte. Y Leo, corriendo para abrazar los dos, completó el círculo perfecto de la familia que el destino había conspirado para crear, probando que a veces, cuando menos esperamos,
La vida nos da exactamente aquello que nuestro corazón siempre supo que merecía. En la platea, una reportera de la revista que había publicado la primera materia sobre el escándalo rabiscaba rápidamente en su bloque de notas. Del escándalo al altar, cómo el amor verdadero venció el preconcepto y la manipulación. Sería, ella sabía, una de las historias más bonitas que ya había cubierto. Y en algún lugar de la ciudad, Roberto Vasconcelos leía la materia en su departamento vacío, finalmente comprendiendo que había perdido no apenas la batalla, sino el hijo que más amaba por intentar controlar un corazón que siempre fuera libre para amar.